mi nuera me susurró, solo dejarás de traer vergüenza a esta familia cuando te mueras. Yo sonreí y le respondí, pues a ver cómo se las arreglan sin el dinero que les mando cada mes. Mi hijo volteó hacia su esposa y le preguntó, ¿de qué dinero está hablando? Las palabras quedaron flotando en el aire como humo de una fogata apagándose. Antes de seguir, comenta desde donde nos ves y si ya te suscribiste al canal. Nos encantaría saber hasta dónde están llegando nuestras historias. El rostro de Cristina se puso blanco como la nieve recién caída. Y por primera vez en 3 años vi miedo en esos ojos azules y calculadores que desde el día en que se casó con mi David no me habían mostrado más que desprecio. Estábamos en su cocina, la de las encimeras de granito y gabinetes hechos a la medida que yo había ayudado a pagar, aunque David no lo sabía. Los trastes de la cena de Acción de Gracias estaban amontonados en el fregadero, mientras los invitados se habían pasado a la sala, donde el fútbol americano sonaba en la pantalla gigante. Otra cuenta que yo había cubierto en silencio. Mamá, dijo David, dejando sobre la mesa la cafetera que sostenía. Su voz traía ese tono cauteloso que usaba cuando presentía problemas. ¿De qué estás hablando? Lo miré, a mi hijo, el hombre que había criado sola desde que su padre murió, cuando David tenía apenas 12 años. Ahora tenía 38, con líneas de risa en los ojos y canas asomando entre su cabello castaño. Trabajaba duro en su empleo de ventas, adoraba a sus hijos con el alma y siempre había sido demasiado confiado para su propio bien. Cristina se recompuso rápido, como siempre lo hacía. Se acomodó el cabello rubio y forzó esa sonrisa radiante que usaba como si fuera una armadura. Ay, Bárbara está confundida, cariño. Últimamente ha tenido algunos episodios, dijo, llevándose un dedo perfectamente cuidado a la sien. Tal vez deberíamos hablar con su doctor para ajustar sus medicinas. La desfachatez me dejó sin aire. Ahí estaba, tratando de hacerme gaslighting en la cocina de mi propio hijo, insinuando que estaba perdiendo la razón, cuando sabía perfectamente bien a qué dinero me refería. $2,000 transferidos de mi cuenta de cheques a la de ella, el día 15 de cada mes durante los últimos 3 años. No estoy confundida, dije en voz baja. Y no tomo ningún medicamento que afecte mi memoria. En ese momento Tommy y Sara, mis nietos de 8 y 6 años, atravesaron corriendo la cocina mientras se perseguían uno al otro. Sus risas eran un contraste luminoso frente a la tensión que se acumulaba entre los adultos. Sara chocó contra mi pierna y yo, instintivamente, la sostuve con una mano suave. Abuelita, ¿nos vas a leer más tarde?, preguntó, mirándome con los mismos ojos cafés de su padre. Ya veremos, mi amor, le respondí, aunque en el fondo me preguntaba si realmente habría un más tarde, o si Cristina encontraría alguna excusa para terminar la visita antes de tiempo. Como siempre hacía cuando algo no salía según sus planes perfectamente calculados. Cristina observó esa escena con la expresión de fastidio que ya me era tan familiar, la misma que se dibujaba en su rostro cada vez que los niños me mostraban cariño. Llevaba meses intentando reducir al mínimo mi tiempo con Tommy y Sara, siempre inventando razones para posponer o acortar las visitas. Niños, vayan a jugar a la sala, dijo con brusquedad. Los adultos necesitamos hablar. Cuando ellos se fueron, David cruzó los brazos y miró alternativamente a su esposa y a mí. ¿En serio, de qué dinero hablan? Mamá, ¿estás diciendo que nos has estado mandando dinero? Metí la mano en mi bolso y saqué mi teléfono. Aunque mis dedos ya no eran tan firmes como antes, aún podían manejar la aplicación del banco. Abrí el historial de transferencias. 3 años de depósitos mensuales a nombre de Cristina Morrison. $2,000, dije, girando la pantalla para que David pudiera verla. Cada mes desde octubre del 2020. El rostro de David atravesó una serie de expresiones. Primero confusión, luego incredulidad, y finalmente una comprensión creciente que me partió el corazón. Había estado trabajando horas extras, perdiéndose las cenas familiares y las rutinas de dormir de sus hijos, creyendo que apenas mantenía a flote las finanzas de la casa. Todo ese tiempo, yo había estado complementando en silencio sus ingresos. Y Cristina lo dejó creer que su estilo de vida era posible solo con su salario. David se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando se sentía rebasado. Son $72,000. $72,000 que habían pagado la liga de béisbol de Tommy, las clases de danza de Sara,
la colegiatura de la escuela privada, los pagos del SUV de Cristina y, sí, hasta la remodelación de esta cocina de la que ella se sentía tan orgullosa la primavera pasada. La compostura de Cristina se resquebrajó un poco. No entiendes la situación, David. Tu mamá insistió en ayudar. Dijo que quería contribuir a la familia. Yo nunca insistí en nada, repliqué. Aceptaste mi oferta para ayudar con los gastos escolares de Tommy, y después seguiste pidiéndome más, las clases de baile, el equipo deportivo, las vacaciones a Disney World del verano pasado. Los muebles nuevos para la sala. Cada cosa que mencionaba golpeaba a David como un golpe físico. Lo vi darse cuenta de cuántas veces Cristina le había dicho que podían darse ciertos lujos, cuántas veces lo animó a gastar en los niños o en la casa, sabiendo perfectamente que mi dinero estaba cubriendo todo. ¿Es cierto?, le preguntó David a Cristina. Ella levantó la barbilla con desafío. Tu madre quería ayudar. Ella misma dijo que tenía más dinero del que necesitaba, viviendo sola en ese departamentito. Yo le hice un favor al dejarla sentirse útil. La crueldad de esas palabras me dejó sin aliento. Había tomado mi dinero durante 3 años mientras, al mismo tiempo, me trataba como una carga indeseada en cada reunión familiar. Las indirectas sobre mi ropa, mi peinado, mis costumbres pasadas de moda, la manera en que ponía los ojos en blanco cuando yo hablaba o cambiaba de tema cada vez que intentaba participar en una conversación. Un favor, repetí. Así le llamas a lo que me susurraste hace apenas 10 minutos, cuando dijiste que solo dejaría de traer vergüenza a esta familia el día que me muera. La cabeza de David giró de golpe hacia su esposa. ¿Dijiste qué? Está exagerando, respondió Cristina de inmediato. Me molesté porque se manchó el suéter con salsa enfrente de los Henderson. Fue bochornoso. Tan bochornoso como para desear muerta a tu suegra. La voz de David iba subiendo de tono y ya se notaba la furia acumulándose. La máscara de Cristina se resquebrajaba cada vez más. Yo no le deseé la muerte a nadie. Solo quise decir, se detuvo, dándose cuenta de que cualquier explicación empeoraría las cosas. La miré, la mujer que se había casado con mi hijo, que me había dado 2 nietos hermosos, que me había sonreído a través de tantas cenas familiares mientras, en secreto, calculaba cómo usar mi generosidad en su beneficio. Tenía 29 años, era hermosa, ambiciosa y absolutamente carente de conciencia cuando se trataba de conseguir lo que quería. El dinero se acaba hoy, dije con firmeza. Las transferencias que programé quedarán canceladas mañana en la mañana. Mamá, espera, intervino David. Tenemos que hablar de esto. Si has estado ayudándonos, necesito entender por qué y cómo podemos. No hay discusión, lo interrumpí, sorprendida yo misma por la firmeza en mi voz. Cristina dejó muy claro lo que siente sobre mi lugar en esta familia. Ahora que vea cómo paga su estilo de vida sin mi ayuda. Pasé junto a los dos, dirigiéndome a la sala para despedirme de Tommy y Sara. Detrás de mí, escuché la voz de Cristina. Más alta y desesperada ahora, la voz de Cristina llenaba la cocina. David, no puedes dejar que haga esto. La escuela de los niños, el pago de la casa, todo está presupuestado alrededor de un dinero que ni siquiera sabíamos que estábamos recibiendo. La voz de David sonó fría. Un dinero que mi esposa ha estado tomando de mi madre mientras la trata como basura. Encontré a mis nietos en la sala, construyendo un fuerte con los cojines del sillón. Levantaron la mirada hacia mí con rostros brillantes e inocentes, sin darse cuenta de que su mundo estaba a punto de cambiar drásticamente. Abuelita ya se tiene que ir, les dije, arrodillándome para abrazarlos a los dos. Pero si acabas de llegar, protestó Tommy. Lo sé, mi amor, pero a veces los adultos tienen cosas que resolver. Mientras caminaba hacia la puerta principal, escuchaba cómo la discusión en la cocina se intensificaba. La voz de Cristina se había vuelto chillona, sin rastro de dulzura, y las respuestas de David eran cada vez más cortas y cargadas de ira. Salí al aire fresco de noviembre y respiré profundamente por primera vez en horas. Durante 3 años había permitido la crueldad de Cristina al financiar su estilo de vida. Creía que estaba ayudando a mi hijo y a mis nietos, pero en realidad solo me dejaba usar y maltratar por una mujer que me veía como un cajero automático con emociones incómodas. Mi celular vibró con un mensaje de texto.
Era de David. Mamá, por favor no te vayas así. Tenemos que hablar. Pero yo ya estaba en mi auto, alejándome de la casa por la que había ayudado a pagar y dirigiéndome a mi pequeño departamento, donde por fin podría pensar con claridad en lo que vendría después. El dinero había sido mi arma secreta, la herramienta que creía me hacía indispensable en sus vidas. Ahora entendía que en realidad había sido mi prisión, manteniéndome atrapada en una relación basada en la dependencia económica y no en el amor o el respeto. Mañana cancelaría las transferencias automáticas. Mañana Cristina aprendería lo que significaba manejarse sin el dinero del que había llegado a depender mientras despreciaba a la mujer que se lo proporcionaba. Por primera vez en 3 años sentí algo que tal vez era esperanza. El teléfono comenzó a sonar a las 7 de la mañana siguiente. Estaba sentada en la mesa de mi cocina con mi café y el periódico de la mañana, algo que no había podido disfrutar en paz desde hacía meses. Cristina tenía la costumbre de llamar temprano los fines de semana con alguna emergencia que requería de inmediato mi apoyo económico, un evento escolar que había que cubrir, una reparación en la casa que no podía esperar. Alguna oportunidad para los niños que se perdería si yo no actuaba al instante. Esta vez dejé que el teléfono sonara. Las llamadas seguían entrando. Primero el número de Cristina, luego el de David, después otra vez Cristina. Para las 9 de la mañana ya tenía 12 llamadas perdidas y una cadena de mensajes cada vez más desesperados. El primer mensaje de Cristina fue, como era de esperarse, manipulador, Bárbara, creo que hubo un malentendido ayer, ¿podemos hablar? El segundo sonaba más angustiado. Los niños preguntan por qué la abuela se fue tan molesta. Por favor, devuelve la llamada. Para el quinto, la máscara ya se había caído por completo. No puedes simplemente cortar a nuestra familia de esta manera. David está furioso conmigo y todo es tu culpa. Dejé el teléfono a un lado y terminé de leer el periódico. Por primera vez en años, realmente absorbí las palabras en la página en lugar de repasarlas con ansiedad, esperando la siguiente exigencia. A las 10, la camioneta de David entró en el estacionamiento de mi departamento. Lo vi desde la ventana mientras permanecía varios minutos con la cabeza entre las manos, sentado tras el volante. Cuando por fin bajó, sus movimientos eran los de un hombre que había envejecido 10 años de la noche a la mañana. Abrí la puerta antes de que tocara. Se veía fatal, ojeras profundas bajo los ojos, la camisa arrugada como si hubiera dormido con ella. Mamá, dijo, y la voz se le quebró al pronunciar la palabra. Pasa, le respondí. Te preparo café fresco. Nos sentamos frente a frente en mi pequeño comedor, la misma mesa donde yo le ayudaba con la tarea hace 25 años. David sostenía su taza de café con ambas manos, mirándola como si ahí pudiera encontrar respuestas. No lo sabía, dijo al fin. Te lo juro, mamá. No tenía idea de que nos estabas mandando dinero. Te creo, respondí, y de verdad lo hacía. David siempre había sido transparente hasta el extremo. No podía mentir de forma convincente ni aunque su vida dependiera de ello. Pero yo debía haberme dado cuenta, debía haberme preguntado cómo era posible que alcanzara para tanto. Cristina siempre decía que era buena administrando, que había aprendido a estirar el presupuesto. Pero ahora, se interrumpió, pasándose las manos por el cabello otra vez. Ahora te das cuenta de que los números nunca cuadraban, terminé por él. Solo la escuela privada cuesta 1.200 al mes. Mi sueldo, después de impuestos y seguro, apenas alcanza para la hipoteca y los pagos del coche. Y aún así, Cristina siempre parecía tener dinero para los extras, clases de danza, equipo deportivo, ropa para los niños, cenas afuera. David levantó la mirada, con los ojos cargados de culpa. ¿Cómo pude ser tan tonto? Confiaste en tu esposa, le dije. Eso no es ser tonto, David. Así se supone que funciona un matrimonio. Pero la manera en que ella te trataba. Él negó con la cabeza. Lo vi, mamá. Vi cómo desestimaba lo que decías, cómo hacía comentarios sobre tu apariencia o tus opiniones. Me convencí de que solo eran diferencias de personalidad, que con el tiempo se llevarían mejor. Alargué la mano y cubrí la suya con la mía. Cristina es muy hábil en lo que hace. Supo hacer que pareciera normal, que el problema era yo. Cuéntamelo todo, dijo con firmeza. Necesito entender cómo empezó esto,
cómo llegó a ponerse tan mal sin que yo me diera cuenta. Así que le conté. Empecé con la llamada de hace 3 años, justo después de que Cristina había mencionado lo preocupados que estaban por poder pagar la escuela de Tommy. Yo ofrecí ayudar con la colegiatura, solo por unos meses, mientras aumentaban tus comisiones. Al principio estaba tan agradecida, le dije. Lloró, dijo que yo era una bendición para la familia. Sugirió que mandara el dinero directamente a su cuenta para que tú no te sintieras avergonzado de aceptar ayuda. David hizo una mueca. Nunca me di cuenta de nada porque ella manejaba todas nuestras finanzas. La colegiatura se convirtió en colegiatura más útiles. Luego útiles más la inscripción de Tommy al béisbol. Después se sumaron las clases de danza de Sara. Cristina me llamaba con esas peticiones urgentes, siempre presentándolas como necesidades para el bienestar de los niños. Me levanté y traje una carpeta que tenía en la barra de la cocina. Dentro había impresiones de cada conversación de texto, cada correo, cada petición que Cristina me había hecho en los últimos 3 años. David las fue leyendo con creciente horror. Había solicitudes de dinero para reparaciones de emergencia del coche que resultaban ser mejoras, listas de útiles escolares que costaban cientos de dólares. Fiestas de cumpleaños que exigían decoraciones y entretenimiento elaborados. Cada petición venía acompañada de manipulación emocional, apelando a la felicidad o al estatus social de los niños. Ella me dijo que todo esto lo ofreciste tú, dijo David, levantando un mensaje de texto donde Cristina describía cómo yo había insistido en pagar las vacaciones a Disney World. Yo solo ofrecí ayudar con la colegiatura de Tommy, aclaré. Todo lo demás me lo pidió ella, y nunca te contó nada. Me dijo que serías demasiado orgulloso para aceptar ayuda, que te daría vergüenza saberlo. Me hizo prometer mantenerlo en secreto. David dejó los papeles sobre la mesa y me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Una mezcla de rabia y dolor me apretaba el pecho. Ella usó tu amor por nosotros en tu contra. Tomó tu generosidad y la convirtió en una especie de acuerdo donde tú le pagabas para que te maltratara, dijo él. Es una forma muy dura de decirlo. De veras, replicó. Tomaba tu dinero mientras te hacía sentir que no eras bienvenida en nuestra casa. Te dejaba creer que estorbabas cuando venías a las cenas familiares. Criticaba todo de ti, mientras usaba tu apoyo económico para costear el estilo de vida del que tanto presumía. No pude contradecirlo, porque era exactamente lo que había pasado. Durante 3 años, había estado financiando mi propia humillación. ¿Qué te dijo cuando llegaste anoche a casa?, pregunté. La mandíbula de David se tensó. Trató de convencerme de que tú estabas manipulando la situación, que en secreto habías estado controlando a nuestra familia con dinero y que ahora estabas enojada porque no éramos lo suficientemente agradecidos. ¿Tú creíste eso? Lo creí, como 5 minutos, contestó. Hasta que empecé a recordar cada reunión familiar, cada fiesta, cada vez que intentabas pasar tiempo con Tommy y Sara, y Cristina siempre encontraba un pretexto para terminarlo rápido. Sacó su teléfono y me mostró un mensaje de Cristina. Tu madre está tratando de destruir nuestro matrimonio porque está celosa de lo que hemos construido juntos. Lo que hemos construido, repetí. Con mi dinero. Le pedí que se fuera a casa de su hermana unos días, mientras decido qué hacer. Ahora mismo ni siquiera puedo mirarla. Me dolió el corazón por él. Por muy graves que fueran las faltas de Cristina, seguía siendo su esposa, la madre de sus hijos. Quizás su matrimonio sobreviviera a esta revelación, pero nunca volvería a ser el mismo. David, necesito que entiendas algo, le dije. El dinero se acaba hoy. No porque quiera lastimarte a ti o a los niños, sino porque este arreglo era tóxico. Le permitió a Cristina tratarme de la peor manera mientras te quitaba a ti tu lugar como esposo y padre. Lo se respondió. Y ya no quiero tu dinero. Tengo que aprender a mantener a mi propia familia. Va a ser difícil. Seguramente tendremos que sacar a los niños de la escuela privada, dejar algunas actividades, quizá mudarnos a una casa más pequeña. Bien, dijo con firmeza en la voz. Ya es hora de que aprendamos a vivir con lo que tenemos, en lugar de depender de tu generosidad mientras mi esposa te trata como basura. Le apreté la mano. Los niños estarán bien. Son fuertes. Pero me preocupa más tú.
¿Estás bien? ¿De verdad bien? Me quedé pensando. ¿Estaba bien? Por dentro me sentía vacía, agotada después de 3 años de caminar sobre cáscaras de huevo y de financiar mi propio maltrato. Pero debajo de todo ese dolor, había algo más. Tal vez alivio. Tal vez los primeros indicios de respeto propio. Lo estaré, respondí. Por primera vez en años, siento que puedo respirar. Hablamos 1 hora más de cosas prácticas, como ajustaría David el presupuesto, que les diría a los niños, si creía que su matrimonio tenía salvación. Yo lo escuché y le ofrecí apoyo, pero fui cuidadosa de no darle consejos. Esa era su vida que debía reconstruir. Al despedirse, David me abrazó más fuerte de lo que lo había hecho en años. Lo siento, mamá, dijo. Lamento mucho haber permitido que esto te pasara. Tú no permitiste nada, contesté. Cristina tomó sus decisiones, y yo también las mías. Ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias. Después de que se fue, me quedé sola en mi silencioso departamento, asimilando lo que se sentía como el final de un capítulo de mi vida y el incierto inicio de otro. Mi celular vibró con otro mensaje de Cristina, pero esta vez ni siquiera lo abrí. En su lugar, borré su número de mis contactos y bloqueé sus llamadas. Por primera vez en 3 años, el silencio se sintió como libertad. La semana que siguió fue la más tranquila que había vivido en mucho tiempo. Sin llamadas matutinas exigiendo dinero para colectas escolares, sin emergencias de la tarde que requerían mi intervención inmediata, sin culpas disfrazadas de actualizaciones familiares al anochecer. Por primera vez desde que Cristina entró en nuestras vidas, mi teléfono permaneció en silencio, y descubrí cómo sonaba la paz. Aproveché ese tiempo para pensar, de verdad pensar, en cómo me había permitido convertirme en un cajero automático con emociones. El patrón había sido tan gradual, tan cuidadosamente diseñado, que apenas noté cómo mi papel en la familia pasó de ser la abuela querida a la benefactora secreta. El miércoles conduje hasta la escuela de Tommy para ver su práctica de béisbol. Yo había estado pagando su equipo, las cuotas del equipo, sus entrenamientos privados, pero Cristina siempre se las arreglaba para que casi nunca pudiera verlo jugar. Siempre hay tantos horarios en conflicto, decía con una falsa pena. Tal vez la próxima vez. Pero ahora ya no estaba Cristina para administrar mi agenda. Me senté en las gradas junto a otros abuelos, mirando a mi nieto lanzar con la confianza que venía de 3 años de entrenamientos costosos que yo había financiado en secreto. Tu Tommy tiene muy buen brazo, me dijo la señora sentada a mi lado. Se presentó como la señora Rodríguez, abuela de uno de los compañeros de Tommy. Gracias, respondí, y me di cuenta de que era la primera vez que podía expresar con orgullo los logros de mi nieto sin la presencia desaprobadora de Cristina. ¿Va a venir a la fiesta de pizza después del juego el sábado?, me preguntó la señora Rodríguez. Todo el equipo se reúne en Marcos después de los partidos en casa. No tenía idea de que existieran esas fiestas. Yo había estado pagando la participación de Tommy en el equipo, pero me habían excluido de los aspectos sociales que venían con ello. No estoy segura, dije con honestidad. Debería venir. Tommy siempre la busca en las gradas. Habla mucho de su abuela Bárbara. Mi corazón se llenó de ternura. A pesar de los esfuerzos de Cristina por minimizar mi presencia en su vida, Tommy aún pensaba en mí, aún me quería cerca. Cuando terminó la práctica, Tommy corrió hacia la cerca donde yo estaba parada. Su rostro se iluminó al verme. Abuela. ¿Viste mi ponche? Vi todo, le dije. Estuviste maravilloso. ¿Vas a ir a la fiesta de pizza el sábado? Mamá dice que a lo mejor estás muy ocupada, pero yo quiero mucho que vengas. Por supuesto, Cristina ya había empezado a inventar excusas para justificar mi ausencia. Seguramente planeaba asistir ella misma, disfrutando de los elogios por las habilidades de Tommy que, en gran parte, mi dinero había ayudado a desarrollar. No me lo perdería por nada, le aseguré. Esa misma tarde, David llamó. ¿Cómo estás?, me preguntó. Mejor de lo que esperaba. ¿Y tú? ¿Cómo vas manejando todo? Hubo una larga pausa. Ha sido un verdadero despertar. Anoche me senté a revisar nuestras finanzas. De verdad lo hice, por primera vez en años.
Cristina siempre se encargaba de las cuentas. Decía que era mejor con los números. Ahora entiendo por qué no quería que mirara demasiado de cerca. ¿Y qué descubriste? Estamos endeudados hasta el cuello. Tarjetas de crédito que yo no sabía que existían. Préstamos contra mi 401k. Una segunda hipoteca sobre la casa que, aparentemente, firmé pero no recuerdo haber firmado. Tu apoyo mensual no estaba complementando nuestro estilo de vida, mamá. Era lo único que nos mantenía fuera de la bancarrota. La magnitud del engaño de Cristina era abrumadora. No solo había estado usando mi dinero para pagar lujos, lo había estado utilizando para cubrir gastos esenciales mientras ocultaba la verdadera situación financiera a David. ¿Cuánta deuda?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. $87,000, dijo, sin contar las hipotecas. Sentí un vuelco en el estómago. Mi hijo, que siempre había sido responsable con el dinero, había sido manipulado hasta caer en un hoyo financiero tan profundo que tardaría años en salir. ¿Cristina hizo todo esto sin que tú lo supieras? Me traía papeles para firmar, siempre cuando yo estaba distraído o cansado. Decía que eran documentos de refinanciamiento o actualizaciones de seguros. Yo confiaba en ella, así que firmaba. Su voz era plana, sin emoción. He estado viviendo en una fantasía por 3 años, pensando que éramos exitosos cuando en realidad nos estábamos ahogando. ¿Y ahora qué vas a hacer? Tengo una cita mañana con un abogado de bancarrotas y el viernes con un abogado de divorcios. La firmeza en su voz me dijo que ya había tomado una decisión sobre su matrimonio. Sentí tristeza por los niños, pero también alivio de que David por fin estuviera viendo a Cristina con claridad. ¿Y cómo están tomando todo esto Tommy y Sara? Saben que algo anda mal. Ayer Tommy me preguntó por qué mamá llora todo el tiempo. Sara no deja de preguntar cuándo vas a venir otra vez. Voy a ir a la fiesta de pizza de Tommy el sábado. ¿Está bien? Por supuesto. De hecho, eso es algo de lo que quería hablar contigo. Cristina me llamó esta tarde, furiosa porque fuiste a la práctica de Tommy. Dijo que estabas tratando de poner a los otros padres en su contra. Apenas hablé con alguien. Solo me quedé viendo a Tommy jugar béisbol. Lo sé, pero Cristina ahora ve amenazas en todas partes, dijo David. Está convencida de que estás organizando algún tipo de campaña para destruir su reputación. La ironía era enorme. Cristina había pasado 3 años destruyendo sistemáticamente mi reputación dentro de la familia, haciéndome parecer una mujer entrometida, difícil, que no sabía cuándo retirarse. Y ahora estaba paranoica de que yo hiciera lo mismo con ella. No estoy interesada en destruir a nadie, le dije. Solo quiero ser parte de la vida de mis nietos sin tener que pagar por el privilegio. Le dije que tienes todo el derecho de ir a los partidos y eventos escolares de Tommy. Si no le gusta, que se quede en casa. Por primera vez en nuestra conversación escuché verdadera ira en la voz de David. No la frustración confundida que lo había marcado toda la semana, sino enojo genuino. Me amenazó con mantener a los niños alejados de ti si no vuelves a mandar dinero, continuó. No puede hacer eso. Tú eres su padre. Legalmente no puede, pero sí puede dificultarlo. Ya les está contando historias de que estás enojada con mamá y que por eso ya no puedes venir. Cerré los ojos. Incluso ahora, aún con su mundo desmoronándose, Cristina seguía intentando manipular la situación a través de los niños. ¿Qué tipo de historias? Ayer Sara me preguntó si estabas enojada con ella. Pensó que quizá había hecho algo malo y que por eso su abuela ya no quería verla. Se me rompió el corazón. Mi dulce nieta de 6 años estaba culpándose por el caos de los adultos que la rodeaban. Hablaré con ella el sábado, le dije. Me aseguraré de que entienda que nada de esto es su culpa. Cristina no planea ir a la fiesta de pizza. Dice que no puede enfrentar a los otros padres ahora mismo. Creo que ya se está corriendo la voz sobre nuestra situación. Los pueblos pequeños tienen esa manera de volver lo privado en público. Si David estaba reuniéndose con abogados de bancarrota, la gente lo notaría. Y si Cristina había estado presumiendo de su estilo de vida con otros padres, esas mismas personas ahora se preguntarían cómo un gerente de ventas podía pagar escuela privada y actividades tan costosas.
¿Estás bien con que yo vaya sin ella?, pregunté. Mamá, no necesitas su permiso para ser parte de la vida de tus nietos. Nunca lo necesitaste. Perdóname por haber tardado tanto en darme cuenta. Después de colgar, me quedé en el sillón pensando en la fiesta de pizza del sábado. Durante 3 años había estado excluida de esos momentos familiares tan normales, mientras mi dinero los financiaba. Ahora estaría ahí como yo misma, no como una benefactora secreta cuya presencia apenas se toleraba. Pensé en Cristina en casa de su hermana, seguramente inventando una historia elaborada sobre cómo era la víctima en todo esto. Como su suegra manipuladora había usado el dinero para controlar a la familia y ahora los estaba castigando por no ser lo suficientemente agradecidos. Pero también pensé en la cara de Tommy cuando me vio en la práctica, en la alegría genuina, en la emoción. Pensé en Sara preguntándole a David si ella había hecho algo mal. Pensé en todos los momentos que me había perdido porque Cristina me convenció de que mi presencia no era bienvenida, mientras mi dinero sí era indispensable. Esa noche hice algo que no había hecho en meses, llamé a mi hermana Ruth en Phoenix. Bárbara, respondió, con esa voz cálida y familiar. Justo estaba pensando en ti. ¿Cómo están David y los niños? Durante 3 años le había contado a Ruth versiones maquilladas de nuestras reuniones familiares, borrando las crueldades de Cristina y mi propia creciente infelicidad. Me había sentido demasiado avergonzada para admitir cómo me trataban, demasiado asustada de que al decir la verdad en voz alta la volviera real. Esta vez le conté todo. Ruth escuchó sin interrumpirme mientras yo le describía las transferencias secretas de dinero, las exigencias cada vez mayores de Cristina, la crueldad susurrada que al final había roto algo dentro de mí. Dios mío, Bárbara dijo cuando terminé. ¿Por qué no me habías contado nada de esto antes? Porque pensaba que mejoraría. Que una vez que Cristina se sintiera más segura en la familia, se abriría conmigo. Creí que si ayudaba lo suficiente, si daba lo suficiente, si demostraba mi amor por Tommy y Sara, ella terminaría aceptándome. Cariño, esa mujer nunca iba a aceptarte. Tú eras una amenaza para su control sobre David y los niños. El dinero solo le dio una manera de usarte mientras te mantenía a distancia. Ruth tenía razón. Claro que Cristina nunca había tenido la intención de que nuestra relación mejorara. Había encontrado el arreglo perfecto, apoyo económico ilimitado de una mujer a la que podía apartar y menospreciar fácilmente. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Ruth. Ahora aprendo quién soy cuando no intento comprar un lugar en la vida de alguien más, respondí. Y por primera vez en 3 años, esa idea no me aterraba. Me parecía una posibilidad. La fiesta de pizza del sábado fue una revelación. Llegué a Marcos Pizza 15 minutos antes, nervioso por enfrentar una situación social sin la presencia controladora de Cristina. Durante 3 años, ella había manejado cada interacción que yo tenía con los demás padres, ya sea excluyéndome por completo o vigilando de cerca. Lista para interrumpirme si decía algo que no encajaba en la narrativa cuidadosamente construida por ella. Pero al entrar al restaurante ruidoso, lleno de niños con uniformes de béisbol y sus familias, ocurrió algo inesperado. Varios padres se acercaron de inmediato a saludarme. Bárbara, qué gusto verte aquí, me dijo Jennifer Martínez, cuya hijo jugaba de catcher. Tommy habla de su abuela todo el tiempo. Nos hemos estado preguntando cuándo por fin íbamos a conocerte, dijo Mick Peterson, el papá del shortstop. Cristina siempre decía que estabas demasiado ocupada para venir a los eventos del equipo. Pero Tommy nos hacía sentir que nunca te perdías nada importante en su vida. Sentí al mismo tiempo un calor reconfortante y una punzada de dolor. Tommy había estado hablando de mí, haciéndome ver como una abuela presente, mientras que Cristina les contaba a todos que yo estaba demasiado ocupada o desinteresada para participar. He estado esperando este momento, respondí con sinceridad. Tommy me vio desde el otro lado del restaurante y corrió hacia mí, todavía con el uniforme manchado de pasto del juego. Abuela, ¿viste mi jonrón? ¿Lo viste? Vi todo, le contesté, abrazándolo fuerte. Estoy tan orgullosa de ti. Sara apareció a mi lado y me tomó de la mano con esa seguridad natural que los niños tienen con la gente que aman. Abuela, ¿te vas a sentar con nosotros? Te guardé un lugar. Mientras caminábamos hacia la mesa larga donde se estaba reuniendo el equipo,
Alcancé a escuchar fragmentos de conversaciones de otras familias, pláticas normales sobre transportes, horarios de práctica y planes de verano. Ese tipo de vida comunitaria que yo había estado financiando pero nunca experimentando. Bárbara, me llamó Susan Chen, cuya hija Emily tenía la misma edad que Sara y también tomaba clases de danza. Siempre se me olvida preguntarte, ¿Sara seguirá con ballet este verano? Emily quiere saber si estarán en la misma clase otra vez. Me di cuenta de que no tenía la menor idea de cuáles eran los planes de verano de Sara. Durante 3 años, yo había estado pagando actividades sin que me incluyeran en la planeación. No estoy segura, admití con honestidad. Tendré que preguntarle a David. Oh, yo asumí que tú estarías involucrada en la decisión, ya que apoyas tanto su danza, dijo Susan. La coordinadora del estudio comentó lo generosa que eras como abuela. Sentí que el calor me subía al rostro. Al parecer, Cristina se había estado llevando el crédito por mi apoyo económico, mientras al mismo tiempo me mantenía fuera de toda participación real en las actividades de Sara. En ese momento llegó David, con cara de cansancio pero también con un gesto de alivio al verme. Se sentó junto a Tommy y se dejó envolver por el caos de los niños discutiendo sobre los ingredientes de la pizza y cambiando tarjetas de béisbol. ¿Cómo estuvo el juego?, le pregunté. Bien. Tommy lanzó 3 entradas y ponchó a 5 bateadores. Su entrenador dice que tiene un gran potencial. El coach que Cristina contrató el año pasado es excelente. Caro, pero vale cada centavo, intervino Jennifer Martínez. Su mamá debe de estar orgullosa de ver cómo Tommy mejora. El rostro de David se quedó inmóvil. ¿Qué quiere decir?, preguntó con cautela. Bueno, las clases privadas. Tommy comentó que su abuela las estaba pagando. Es maravilloso cuando las familias pueden apoyar los intereses de los niños de esa manera. Vi cómo David procesaba esa información. Otro gasto que yo había estado cubriendo sin que él lo supiera. Otra mentira de Cristina para justificar cómo podían costear lujos con su sueldo. Sí, dijo David con cuidado. Mi madre siempre ha sido muy generosa con los niños. La conversación siguió hacia otros temas, pero noté que David se iba volviendo más callado, más retraído. Casi podía verlo haciendo cuentas en su cabeza, tratando de descifrar cuántos otros gastos había estado pagando yo en secreto. Después de 1 hora, los padres comenzaron a recoger a sus hijos y a marcharse. David ayudó a Tommy y Sara a juntar sus cosas, y luego me acompañó hasta mi coche. Entrenamiento privado, dijo sin rodeos. 2 sesiones por semana desde la primavera pasada. Cristina dijo que era importante para el desarrollo de Tommy. ¿Cuánto cuesta? 150 a la semana. David se recargó en mi coche y cerró los ojos. Esos son casi $8,000. David, yo quería ayudar. Veía lo feliz que hacía a Tommy jugar béisbol. Y no es tu culpa, mamá. Nada de esto es tu culpa. Abrió los ojos y me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. Cristina ha estado viviendo una mentira durante 3 años, y nos ha obligado a todos a vivirla con ella. ¿Cómo que una mentira? Anda diciendo a todo el mundo que estamos estables económicamente, que es una gran administradora, que nuestro estilo de vida es sostenible. Mientras tanto, lo ha estado financiando con tu dinero y con créditos que no podemos pagar. ¿Sabes lo que le dijo a la escuela privada cuando intenté dar de baja a Tommy y a Sara esta semana? Negué con la cabeza. Les dijo que había habido un malentendido, que la colegiatura estaba cubierta por un fideicomiso que tú habías establecido para la educación de los niños. Quiso mantenerlos inscritos sin consultarme. La audacia de Cristina me dejó sin aliento. Aún ahora, con el derrumbe de su fantasía cuidadosamente construida, seguía mintiendo, tratando de sostener la ilusión. ¿Y qué hiciste? Fui yo mismo a la escuela y expliqué la situación. Los niños terminarán este semestre, pero en otoño se inscribirán en la escuela pública. ¿Y cómo lo están tomando? Mejor de lo que esperaba. Sara está emocionada porque quiere subirse al camión escolar. Tommy está preocupado por dejar a sus amigos, pero le dije que puede seguir jugando béisbol en la liga comunitaria. Nos quedamos un momento en un silencio cómodo, viendo a otras familias subir a sus coches. Familias normales con problemas normales,
No con las elaboradas trampas financieras en las que nosotros habíamos estado atrapados. Hay algo más, dijo David. Cristina pasó por la casa ayer mientras yo estaba en el trabajo. El vecino la vio cargando cosas en su carro. ¿Qué tipo de cosas? Joyas, pequeños electrodomésticos, algunos de los artículos caros de la casa. Creo que planea venderlos. O quizás solo está llevándose lo que cree que le pertenece. David negó con la cabeza. La mayoría de esas joyas se las compré yo en aniversarios y cumpleaños, cuando pensaba que podíamos darnos esos lujos. Ahora me doy cuenta de que todo fue pagado con tu dinero. En esencia, está robándote para financiar lo que sea que esté planeando hacer. Sentí una punzada conocida de dolor, no por los objetos materiales, sino por lo que representaban. Que tan a fondo Cristina había invadido cada rincón de nuestra vida familiar, convirtiendo regalos de amor en instrumentos de manipulación. ¿Vas a tratar de detenerla? ¿Para qué? Que se quede con las joyas. Que venda lo que pueda. Eso no va a resolver sus problemas. Y yo ya terminé de intentar controlar su comportamiento. Había algo distinto en la voz de David, una especie de final que nunca le había escuchado antes. Había superado el enojo y había llegado a algo parecido a la aceptación. El lunes se presentan los papeles del divorcio, dijo. Mi abogado cree que será un proceso sencillo, ya que no tenemos bienes reales por los que pelear y en cuanto a la custodia, estoy pidiendo la custodia principal, con visitas supervisadas para Cristina. Mi abogado piensa que es razonable, considerando el engaño financiero y las deudas que generó. Pensé en mis nietos, inocentes víctimas del fracaso en el matrimonio de sus padres. ¿Cuánto les has dicho a Tommy y a Sara? Solo que mamá y papá tienen problemas y necesitan un tiempo separados. Están viviendo conmigo, y por ahora eso es todo lo que necesitan saber. Van a tener preguntas. Lo sé, pero prefiero responderles con la verdad que seguir viviendo en el mundo de fantasía de Cristina. Como si nuestra conversación la hubiera invocado, mi celular vibró con un mensaje de texto. Venía de un número desconocido, pero el contenido dejaba claro quién lo había enviado. Todo esto es tu culpa. Destruiste a nuestra familia porque no soportabas ver a David feliz con otra persona. Ojalá esté satisfecha. Le mostré el mensaje a David. Su mandíbula se tensó mientras lo leía. Está usando otro teléfono. Seguramente se lo pidió a alguien para poder saltarse el bloqueo. Otro mensaje llegó de inmediato. ¿Crees que dejar de mandar dinero me va a afectar a mí? Pero en realidad solo lastimas a Tommy y a Sara. Ellos nunca te van a perdonar por quitarles la escuela y sus actividades. Está intentando que te sientas culpable, dijo David. No dejes que lo logre. Pero ya estaba entrando un tercer mensaje. Sé perfectamente qué tipo de persona eres. Egoísta, amargada, celosa de lo que las mujeres jóvenes pueden ofrecer. No me sorprende que tu esposo haya muerto para escapar de ti. La crueldad era indescriptible. Cristina había encontrado la única forma de infligir el máximo dolor, usar la memoria de mi difunto esposo como arma en su guerra emocional. David leyó el mensaje por encima de mi hombro y sentí como su cuerpo se tensaba de furia. Dame el teléfono, ordenó. David, no. Pero él ya estaba escribiendo. Soy David. Si vuelves a contactar a mi madre con amenazas o insultos, voy a pedir una orden de restricción. Déjala en paz. Ya causaste suficiente daño. Me devolvió el teléfono y me abrazó con fuerza. Lo siento, dijo con voz quebrada. Lamento tanto que hayas tenido que leer eso. Estás sufriendo, respondí, aunque las palabras sonaron vacías incluso para mí. La gente dice cosas horribles cuando está desesperada. No, mamá. Cristina dijo exactamente lo que quería decir. Ese mensaje es quien ella realmente es cuando se quita la máscara. De pie en ese estacionamiento, abrazando a mi hijo mientras las risas de los niños se escuchaban desde dentro del restaurante, comprendí que David tenía razón. La mujer que había susurrado que yo avergonzaba a la familia, que había tomado mi dinero mientras me excluía de la vida de mis nietos, que podía escribir con tanta crueldad sobre mi esposo fallecido. No era alguien que mereciera mi empatía ni mi perdón. Era simplemente alguien de quien debía protegerme. Y por primera vez en 3 años,
me sentí lo bastante fuerte para hacerlo. 3 semanas después de la fiesta de pizza, estaba en mi departamento leyendo cuando alguien llamó a la puerta. Miré por la mirilla y vi a David con Tommy y Sara, cada uno cargando pequeñas maletas. «Hola, mamá», dijo David cuando abrí la puerta. Su rostro se veía más ligero que en semanas. Nos preguntábamos si te gustaría tener compañía este fin de semana. Habían pasado 3 años desde la última vez que mis nietos se quedaban a dormir en mi casa. Cristina siempre encontraba razones para evitarlo, que no era conveniente, que no era seguro, que no era apropiado. Que el departamento era muy pequeño, que la colonia muy transitada, que mi horario demasiado impredecible. Por supuesto respondí, haciéndome a un lado para dejarlos entrar. Pero Cristina no se va a oponer. Cristina está en Tampa con su hermana, dijo David. Y aunque no lo estuviera, lo que le moleste ya no es mi problema. Tommy fue directo a mi librero, donde aún guardaba la colección de cuentos de la infancia de David. Sara se acomodó en el sillón, colocando sus peluches con la seriedad absoluta que solo una niña de 6 años podía tener. ¿Segura que los quieres todo el fin de semana?, preguntó David. Si es mucho, puedo pasar mañana por ellos. No es demasiado, le aseguré. Y al decirlo, entendí que lo sentía de verdad. Durante meses había estado tan enfocada en el aspecto financiero de mi relación con los niños que había olvidado la alegría simple de su compañía. Después de que David se fue, Tommy y Sara me ayudaron a preparar la cena. Cenamos espagueti con salsa de carne. Nada elegante, pero ellos lo disfrutaron como si fuera un banquete. Sara insistió en poner la mesa con mi vajilla buena, la que casi no usaba ya. Abuela, dijo Tommy mientras comíamos, ¿por qué mi mamá ya no vive con nosotros? Era la pregunta que más temía. David me había dado permiso de contestar con honestidad, pero ¿cómo explicar a unos niños la traición financiera y la manipulación emocional? A veces los adultos toman decisiones que lastiman a otras personas, respondí con cuidado. Tu papá y tu mamá están tratando de resolver algunos problemas, pero les va a llevar tiempo. ¿Es por dinero?, preguntó Sara con esa sorprendente claridad que a veces tienen los niños. En parte admití, pero más que nada es porque las personas no estaban siendo sinceras entre sí. Mamá dijo que tú fuiste mala con ella, intervino Tommy. Que por eso ya no vas a nuestra casa. Sentí un nudo en el pecho. Aún en ese momento, Cristina intentaba envenenar a los niños contra mí. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. ¿Te parezco mala? Tommy lo pensó en serio antes de contestar. No, no eres mala. Tú me haces galletas, me lees cuentos y fuiste a mi partido de béisbol aunque estaba lloviendo. Mamá llora mucho ahora, dijo Sara con naturalidad. Dice que es porque papá y la abuela ya no quieren que sea parte de nuestra familia. Respiré hondo, eligiendo mis palabras con cuidado. Sara, cariño, tu mamá está triste porque las cosas están cambiando, y los cambios son difíciles para todos. Pero tú y Tommy no tienen que preocuparse por los problemas de los grandes. Su trabajo es ser niños. ¿Tú también estás triste, abuela?, preguntó ella, mirándome con una expresión sincera. La miré y decidí darle una versión de la verdad. Estuve triste por un tiempo, pero ahora me siento mucho mejor. Esa noche, después de acostarlos en el cuarto de visitas, me quedé sola en la sala pensando en la manipulación constante de Cristina. Estaba usando a los niños como armas, haciéndolos sentir responsables de los problemas familiares mientras se pintaba a sí misma como la víctima. Pero Tommy y Sara parecían increíblemente resilientes. Se estaban adaptando a su nueva normalidad con la flexibilidad que tienen los niños, encontrando alegría en cosas simples como ayudar a preparar la cena o dormir en casa de la abuela. A la mañana siguiente fuimos al mercado de agricultores. Era algo que había querido hacer con ellos desde hacía años, pero Cristina siempre encontraba una excusa para evitarlo. Que si había demasiada gente, que era muy temprano, que era demasiado impredecible. A los niños les encantó. Tommy quedó fascinado con el hombre que hacía pasta fresca, mirando cómo pasaba la masa por una máquina antigua. Sara hizo amistad con una señora que vendía jabones artesanales y aprendió sobre los distintos aromas y texturas. ¿Podemos comprar flores para el departamento?, preguntó Sara en el puesto de flores. Claro que sí, respondí,
dejándole escoger un ramo de girasoles casi tan alto como ella. Mientras caminábamos por el mercado, noté a otras familias haciendo lo mismo que nosotros, abuelos y nietos explorando juntos, sin prisas ni agendas, más que disfrutar de la compañía mutua. Eso era lo que me había estado perdiendo, ocupada como estaba financiando la versión de vida familiar de Cristina. En ese momento nos encontramos con Susan Chen, del equipo de béisbol, que estaba ahí con su hija Emily. Bárbara, qué gusto verte. Hola, Tommy. Hola, Sara. Los niños saludaron tímidamente, y luego Emily les preguntó si querían ir a ver a los cabritos en el área de animales. Los tres salieron corriendo juntos, y Susan y yo nos quedamos solas. Espero que no te moleste la pregunta, dijo Susan, pero ¿cómo van las cosas con la situación familiar? Emily mencionó que los papás de Tommy están separados. Había temido preguntas como esa, pero el tono de Susan era amable, no chismoso. Ha sido difícil, admití. Pero los niños están bien. Los niños son muy adaptables, respondió ella. Emily pasó por algo parecido cuando su papá y yo nos divorciamos hace 5 años. Lo más difícil fue no dejar que Emily viera lo enojada que yo estaba con su papá. ¿Y cómo lograste eso?, pregunté. Me repetía a mí misma que mis sentimientos hacia él eran distintos de la relación que ella tenía con su padre. Por mucho daño que me hubiera hecho, él seguía siendo su papá, y ella necesitaba que ese lazo permaneciera positivo. Era un buen consejo, aunque mi situación era más complicada. Cristina no era solo una exesposa. Era alguien que había manipulado y utilizado cada aspecto de mi vida, envenenando además mi relación con mis nietos. Lo que más me sorprendió, continuó Susan, fue lo mucho que mejoró mi relación con Emily una vez que el conflicto en casa desapareció. Pudimos disfrutar la una de la otra sin toda esa tensión. Esa tarde, después de que David pasó a recoger a los niños, me quedé reflexionando sobre sus palabras. El fin de semana había sido tranquilo de una forma que no sentía en la vida familiar desde hacía 3 años. Nada de andar con cuidado para no pisar huevos. Nada de vigilar cada conversación para no provocar la desaprobación de Cristina. Ninguna tensión escondida sobre dinero o expectativas. Solo una abuela y sus nietos, preparando la cena, paseando por el mercado y leyendo cuentos antes de dormir. El lunes por la mañana hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi amiga Ellen, a quien había descuidado mientras me ocupaba de las exigencias económicas de Cristina. Bárbara, ¿dónde te has metido? Te he dejado 3 mensajes este último mes, dijo en cuanto contestó. Me di cuenta de que, en efecto, me había estado escondiendo, aislándome de amistades que podrían haberme ofrecido perspectivas sobre mi situación familiar. Lo siento, Ellen. He estado lidiando con algunos problemas de familia, pero creo que ya se están calmando. Me alegra escuchar eso. Oye, va a empezar un club de lectura en el centro comunitario. La primera reunión es el jueves en la noche. ¿Quieres venir conmigo?, me preguntó Ellen. Durante 3 años había rechazado invitaciones sociales porque siempre estaba de guardia para las emergencias de Cristina. Siempre había alguna crisis que requería mi atención inmediata. Algún gasto urgente que no podía esperar. Me encantaría, respondí, y esta vez lo decía de verdad. Maravilloso. Y, Bárbara, suenas diferente. Como más ligera. Ligera. Exactamente así me sentía. Como si un peso que había cargado tanto tiempo, al punto de olvidar lo que era caminar erguida, por fin se hubiera levantado de mis hombros. Esa misma tarde recibí una llamada inesperada de la abogada de divorcio de David. Señora Morrison, habla Janet Webb. David me pidió que me comunicara con usted para tratar los aspectos financieros del proceso. ¿En qué puedo ayudarla?, pregunté. Estamos documentando el historial financiero de la familia, y David mencionó que usted ha brindado un apoyo sustancial. ¿Estaría dispuesta a proporcionar registros de los pagos que realizó? Dudé un momento. Una parte de mí aún quería proteger a Cristina, pero una parte más grande reconocía que la verdad debía salir a la luz. Sí, dije al fin. Tengo registros detallados. La razón por la que pregunto, explicó, es que Cristina está reclamando pensión conyugal basándose en el estilo de vida al que está acostumbrada.
Pero si ese estilo de vida fue financiado por sus contribuciones y no por los ingresos de David, la situación cambia considerablemente. Esa noche pasé una hora organizando estados de cuenta bancarios, recibos y documentación de cada pago que había hecho en 3 años. El total resultó ser incluso más alto de lo que imaginaba, casi $85,000, incluyendo todos los gastos adicionales que Cristina había solicitado. Mientras compilaba las pruebas de mi apoyo financiero, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Durante meses me había sentido avergonzada por la manera en que me habían tratado, como si ser manipulada fuera de alguna forma culpa mía. Pero al mirar toda esa documentación, vi algo distinto. Vi 3 años de amor, tal vez mal encaminado, sin duda aprovechado, pero amor al fin. Cada pago había nacido de mi deseo de ayudar a mi hijo y a mis nietos, de hacer sus vidas un poco más fáciles y felices. Cristina había retorcido ese amor hasta volverlo algo feo, pero el amor en sí había sido real y puro. Y ahora, por fin, estaba aprendiendo a dirigirlo de maneras más sanas. En lugar de intentar comprar mi lugar en la familia, simplemente estaba presente, dedicando mi tiempo, mi atención, mi compañía, en vez de mi cartera. La mujer que había susurrado palabras crueles sobre la vergüenza que yo traía a la familia estaba a punto de descubrir que la familia era mucho más fuerte sin su influencia tóxica. Y yo era mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. 6 meses después, estaba en mi cocina haciendo galletas de Navidad con Sara cuando, con harina en la nariz, me miró y preguntó: «Abuelita, ¿eres más feliz ahora?». La pregunta me tomó por sorpresa, pero la respuesta salió sin vacilar. «Sí, mi amor. Mucho más feliz». «Qué bueno», respondió, volviendo a concentrarse en decorar con cuidado una galleta de azúcar en forma de estrella. «Porque ahora sonríes más. Antes, cuando mamá vivía con nosotros, siempre te veías preocupada». De la boca de los niños sale la verdad. Sara había visto lo que yo misma me había empeñado en ocultar, que había vivido 3 años en un estado constante de ansiedad, siempre esperando la próxima exigencia económica, el próximo insulto sutil. El recordatorio de que mi presencia solo era tolerada por lo que podía ofrecer. El divorcio se había finalizado en octubre. Cristina no recibió pensión alguna una vez que mis contribuciones financieras quedaron documentadas. El juez se mostró especialmente poco impresionado con su argumento de que merecía apoyo económico continuo basado en un estilo de vida financiado con dinero que, en realidad, había obtenido de su suegra. David obtuvo la custodia principal de los niños, mientras que Cristina tendría visitas supervisadas cada 2 fines de semana. Ella se había mudado de regreso a su ciudad natal en Georgia, donde, según se decía, trabajaba en la oficina de seguros de su hermano y vivía con sus padres. Los niños, por supuesto, la extrañaban. Tommy aún preguntaba cuándo volvería su mamá, y Sara a veces lloraba por ella a la hora de dormir. Pero estaban adaptándose con la asombrosa resiliencia que poseen los niños. Y lo más importante, ya no vivían en una casa cargada de estrés financiero y manipulación emocional. David se había declarado en bancarrota y estaba reconstruyendo poco a poco su crédito. Se mudó a un departamento más pequeño, inscribió a los niños en la escuela pública y tomó un segundo trabajo los fines de semana. Era una vida dura, pero me confesó que dormía mejor sabiendo exactamente en qué situación estaba. Se acabaron los secretos, me dijo. Se acabó vivir por encima de nuestras posibilidades. Si no podemos pagarlo, no lo compramos. El cambio en él era notable. La preocupación constante que durante años había marcado su rostro había desaparecido, reemplazada por una calma silenciosa que venía de tomar control de su propia vida. En cuanto a mí, estaba descubriendo quién era cuando no intentaba comprar amor ni aprobación. Me uní al club de lectura de Ellen, lo cual me llevó a ser voluntaria en el programa de alfabetización de la biblioteca. Ahora enseñaba a leer a adultos, un trabajo que rescataba mis antiguas habilidades de maestra y me daba un propósito que no tenía nada que ver con firmar cheques. También había empezado a tomar clases de acuarela en el centro comunitario. Era algo que siempre había querido probar, pero nunca había tenido tiempo mientras me dedicaba a manejar las emergencias de Cristina. «De verdad tienes talento», me dijo mi instructora la semana pasada, observando mi pintura de la vista desde la ventana de mi departamento. «¿Has pensado en participar en una exposición?». Nunca lo había considerado, pero la idea me emocionó.
¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que me sentí ilusionada por mis propios logros y no por los éxitos de otros que, en secreto, yo había financiado? Tommy y Sara pasaban conmigo fines de semana alternos y además una tarde entre semana. Ya teníamos nuestras rutinas, los sábados por la mañana en el mercado, los domingos en el parque, y los miércoles haciendo la tarea, seguidos de cena y una película. Al principio, Cristina intentó interferir con esos arreglos, llamando a los niños para recordarles actividades que, según ella, se estaban perdiendo por estar conmigo. Pero David puso un alto de inmediato. Los niños necesitan estabilidad, le dijo. Tienen que saber que el tiempo con mamá es su tiempo, sin culpas por lo que podrían estar haciendo en otro lado. Por lo que pude notar, las visitas supervisadas no estaban resultando bien. Cristina parecía incapaz de pasar tiempo con sus hijos sin tratar de sonsacarles información sobre David y sobre mí, o de hacerlos sentir culpables por su situación. Siempre nos pregunta si mi papá habla de ella, me confesó Tommy una noche de miércoles durante la cena. Y llora mucho. Debe ser difícil verla así, le respondí. Lo es. Ojalá pudiera simplemente jugar con nosotros o leernos cuentos, como tú. Me partía el corazón que Cristina no pudiera ver el daño que le estaba causando a sus propios hijos, como su necesidad de controlar y manipular envenenaba incluso esos breves encuentros. Pero también reforzaba mi decisión de mantener límites firmes. Cristina ya se había puesto en contacto conmigo 2 veces desde el divorcio. Las 2 veces me buscó con disculpas elaboradas y peticiones para reconstruir nuestra relación por el bien de los niños. Ambas veces rechacé con cortesía pero con firmeza. Hay puentes que, una vez quemados, no se pueden reconstruir. La confianza se había perdido, y sin confianza no puede haber relación. David apoyó por completo mi decisión. Tuvo 3 años para tratarte con lo mínimo de decencia, me dijo. Eligió la crueldad en su lugar. No le debes una 4ª oportunidad. En el club de lectura estábamos leyendo Salvaje de Cheryl Strayed, y algo que escribió la autora me llegó profundamente. Que salvaje era simplemente dejar ser. Durante la mayor parte de mi vida adulta había intentado arreglar las cosas, suavizar tensiones, hacer que todo funcionara a punta de voluntad y generosidad. Con Cristina, traté de comprar aceptación, de ganarme su cariño con apoyo económico. Pero a veces lo más radical que puedes hacer es simplemente dejar que las cosas sean lo que son. Dejar que la gente difícil enfrente las consecuencias de sus decisiones. Dejar que las relaciones terminen cuando se vuelven tóxicas. Dejarte caminar lejos de situaciones que te desgastan. La mañana de Navidad llegó con nieve cayendo suavemente afuera de mis ventanas. Tommy y Sara se quedaron conmigo ese fin de semana mientras David trabajaba en un empleo temporal en una tienda para ganar dinero extra para su nueva vida. Hicimos hotcakes en forma de muñecos de nieve y abrimos los regalos en mi sala. Nada costoso. Solo obsequios sencillos elegidos con cariño, libros para los dos, materiales de arte para Sara, y un guante de béisbol para Tommy que había encontrado en una tienda de segunda mano. Este es el mejor Navidad de todas, anunció Sara, abrazando un elefante de peluche que le había regalado. ¿Mejor que cuando vivíamos en la casa grande?, pregunté con verdadera curiosidad. Tommy lo pensó con seriedad. Diferente, respondió al fin. Antes había muchos regalos, pero todos estaban peleando. Ahora no hay tantos regalos, pero todos estamos felices. Palabras sabias de un niño de 8 años. Esa tarde, mientras los niños dormían la siesta y yo leía bajo mi árbol, sonó mi teléfono. En la pantalla apareció el número de Cristina. Dejé que se fuera al buzón de voz, pero la curiosidad me ganó y escuché el mensaje. Bárbara, soy Cristina. Sé que probablemente no quieras saber de mí, pero es Navidad y quería disculparme. De verdad disculparme. No por algo que quiera de ti, sino por cómo te traté. No lo merecías. Estaba asustada y desesperada, y lo descargué contigo, y lo siento. Ojalá algún día puedas perdonarme. Pero entiendo si no puedes. Espero que seas feliz. Espero que los niños sepan la suerte que tienen de tenerte. Era la primera vez que Cristina se disculpaba sin pedir nada a cambio. La primera vez que reconocía mi valor sin relacionarlo con el dinero. Pero era demasiado poco y demasiado tarde. Borré el mensaje y guardé el teléfono.
Estaba aprendiendo que el perdón no exige reconciliación. Podía perdonar a Cristina por mi propia paz interior y, al mismo tiempo, mantener los límites que protegían mi bienestar. Cuando el sol se ocultó en ese día de Navidad, bañando mi pequeño departamento en un resplandor dorado, miré mi vida con ojos claros. Tenía 65 años, vivía sola en un modesto departamento de una recámara, con un pequeño ahorro que ya no se veía drenado por las exigencias de alguien más. Estaba ofreciendo mi tiempo como voluntaria para ayudar a otros a aprender a leer. Pintaba acuarelas que quizá nunca colgaran en una galería, pero que me daban alegría al crearlas. Pasaba tiempo genuino con mis nietos, tiempo basado en el amor y no en la obligación financiera. 3 años atrás, pensaba que mi valor estaba en lo que podía dar a los demás, en cuanto podía aportar, en cuántos problemas podía resolver con mi chequera. Ahora lo sabía mejor. Mi valor estaba en quién era yo. Una mujer con historias que contar y sabiduría que compartir. Con manos capaces de enseñarle a un niño a leer y con ojos que sabían encontrar belleza en los momentos cotidianos. Aquella mujer que alguna vez susurró que solo dejaría de ser una vergüenza para la familia cuando muriera, estaba equivocada en todo. Yo no era una fuente de vergüenza. Era una fuente de fortaleza. No era una carga que soportar. Era un regalo digno de atesorar. Y lo más importante, no estaba sola. Tenía a mi hijo, que por fin había aprendido a verme con claridad. Tenía a mis nietos, que me amaban por lo que era y no por lo que pudiera comprarles. Tenía nuevas amistades y otras antiguas que habían renacido. Intereses redescubiertos y talentos explorados. Tenía una vida que realmente me pertenecía, moldeada por mis decisiones y no por la manipulación de alguien más. Cuando Tommy se movió en el sillón y Sara se frotó los ojitos soñolientos, sonreí y me levanté a preparar la cena. Una comida sencilla en un departamento pequeño, pero rodeada de un amor verdadero, de relaciones honestas y de una paz que ningún dinero podría comprar. Era, me di cuenta, exactamente la vida que siempre había querido. Solo había estado demasiado ocupada intentando comprar la felicidad para notar que había estado a mi alcance desde siempre.